Espacio dedicado a la psicología con Juan Miguel López. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Y hoy vamos a seguir un poquito con este tema que hemos enfocado desde que empezó el programa con el doctor Ficela, el tema del dolor. Ahora orientado para el lado psicológico. Bueno, él hablaba un poquito del control del dolor a través de lo que es la cuestión mental, ¿no? Es un poco lo que vamos a hablar ahora. Bueno, partamos de la base que, digamos, el dolor es como una alarma. Una alarma que suena y que nos lleva, digamos, a que prestemos atención a una determinada parte de nuestro cuerpo. Claro, es la forma que el cerebro nos indica, ¿no es cierto?, que hay algo que no está bien. Sí, porque hay una construcción interna a nivel cerebral de esa parte. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es consultar a un médico para ver, digamos, bueno, qué nos está pasando internamente, qué tejido está dañado, por ejemplo, en el dolor agudo. Bien. A partir de allí hay un dolor, yo diría, que excede, porque una vez que nos avisa en relación a una enfermedad del dolor, Sí. lo tratamos, estamos bien tratados, baja nuestra ansiedad, si persiste ese dolor, quiere decir que tiene un alto componente psicológico. Bien. En este caso actuaría la psicología como un complemento del tratamiento médico. Sí, lo que hace, digamos, el trabajo, digamos, en este caso específico, digamos, de la hipnosis, para el control del dolor, es que uno puede, por un lado, atenuar los síntomas, por otro lado, hacer que la medicación, o con mínima medicación, uno puede potencializar esa medicación, y por otro lado, con el tiempo, a eliminar determinadas dependencias en determinados fármacos que en su momento pueden ayudar, pero si persiste ese dolor crónico, digamos, quiere decir que hay un componente psicológico. Bien, es interesante el tema porque, bueno, no es común que la gente que tiene algún determinado dolor vaya a ver a un psicólogo, ni mucho menos que un médico recomiende como complemento ir a ver a un psicólogo. Entonces vamos a ver cómo se maneja, cómo trabaja la hipnosis para disminuir el dolor. Lo primero que tenemos que ver es que hay dolores crónicos, por ejemplo las migrañas, los dolores de cabeza, a veces los dolores de columna, la gota. Si hay, digamos, un excedente de dolor que puede ser controlado por la medicación, pero no es controlado, quiere decir que hay un beneficio secundario. Por ejemplo, si un paciente viene a la terapia y me dice que tiene determinado dolor y que lo quiere controlar, yo me tengo que fijar, digamos, si el control de ese dolor no modifica el contexto social. El beneficio secundario, por ejemplo, cuando un paciente necesita, a partir de un accidente, tiene un dolor, si yo trabajara sin saber ese componente que a lo mejor lo lleva a la jubilación, que sería el beneficio secundario, yo voy a poder hacer muy poco. Entonces tengo que trabajar el componente afectivo de esa lesión y ver, digamos, esos beneficios secundarios para que el paciente sea consciente. Claro. Porque muchas veces se refugian los pacientes en esos dolores para recibir atención, para acceder a una jubilación, o simplemente, digamos, como una forma de imposibilitarme para no hacer determinadas cosas. ¿Y esto de alguna manera no es una traba a la hora de que la persona vaya entonces a curar de alguna forma este dolor desde el lado psicológico? Claro, por eso el psicólogo tiene que saber en qué contexto ese dolor está actuando. Por ejemplo, una mujer que no tiene relaciones sexuales o no quiere tener relaciones sexuales, muchas veces se escuda en el dolor de cabeza. Es una manifestación de un conflicto interno con su pareja para realmente, a veces son fantasías, pero a veces es real. Bien. Ahora, cada caso en particular de cada persona es totalmente individual, ¿no? O sea... Mira, es individual y uno tiene que ver, digamos, a dónde quiere apuntar el paciente. Te voy a contar algo rápido. Hace un tiempo vino una señora desesperada porque en su historia familiar había perdido a su papá y su hermano por la anestesia. Eran alérgicos a la anestesia. Y ella había tenido un accidente y se le habían partido los 2 dientes delanteros. O sea que sí o sí necesitaba una intervención y no podía acceder, digamos, a la anestesia común. Entonces trabajó conmigo, no solamente los miedos, sino algunas técnicas de hipnosis y de autoprogramación, y accedió, digamos, a esa operación
y perfectamente sin ningún otro tipo de, Bien. de control, digamos, médico en la medicación, ¿no? Bien. De todos modos, lo importante recalcar es que cada caso es un caso en particular, o sea que no, digamos que la persona no es que aprenda a manejar el dolor desde la mente, entonces regula cualquier dolor. O sea, hay que analizar sí, cada caso. Sí, se regula cualquier dolor. Ajá. Lo que uno tiene que ver que no se puede eliminar todo el dolor, porque el paciente tiene que seguir sintiendo. ¿Para qué? Porque si empeora la lesión, el cuerpo me tiene que seguir avisando. Y si aparece otra lesión, también el cuerpo me tiene que seguir avisando. Bien. Entonces, se puede controlar. Yo digo control, no hacer desaparecer totalmente. Suponete. No, porque para eso está el tratamiento médico. No, es que es complementario. Por eso. Por ejemplo, vos salís a correr, Sí. aparece una ampolla. Automáticamente, si querés seguir corriendo, producís una anestesia, sin ninguna droga. Claro. Pero si esa anestesia, si el día de mañana se te infecta, necesitas, digamos, ir a un médico para que te dé un antibiótico para curar esa lesión, por ejemplo. Entonces necesitas que el cuerpo te siga avisando. Bien, estamos en tiempo ya, pero creo que el mensaje ha quedado bastante claro. O sea, se puede a través de la psicología llegar a un buen puerto en este sentido. Por supuesto. Bien. Bueno, gracias Juan por estar con nosotros. ¿Cómo no? Nosotros continuamos con Televida de esta forma.